Muy buenas noches. Bienvenidos a Vivencias, donde la noche es tuya, pero no te pertenece, porque en su oscuridad esconden historias que solo el silencio puede escuchar. Escuchen con cuidado, porque en la oscuridad cualquier cosa puede suceder. En estas tres vivencias adentrarás en el terror de no saber la realidad de tu entorno. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto capítulo de horror. Comenzamos. Esto sucedió aproximadamente en el año 2015-2016. Hace algunos meses me cambié a mi nueva casa. En esos días sucedería el fenómeno llamado la luna roja, pero aproximadamente tres noches antes de la fecha indicada por los noticieros, la luna se tornó roja y muy grande, y se soltó un viento bastante fuerte. Mi hija y yo nos encontramos solas en casa. Ella se queda dormida en mi recámara y aproximadamente entre 2 o 3 de la madrugada comenzaron a sonar golpes y muy fuertes en la pared de mi recámara, de forma bastante fuerte, como un mazo o martillo. También se escuchaba como si caminaran por el techo y alguien quisiera abrir la puerta de entrada. Desperté, asustada, pensando que alguien había entrado a robar. Así que solicité una patrulla. No tardaron más de 5 minutos en llegar, revisaron toda la casa y el patio. No había nadie. El viento se había calmado. Estando en el patio, pude ver la luna. Pensé que tal vez me había equivocado en la fecha, ya que pensábamos ver el fenómeno por telescopio. En fin, al irse los agentes, me volví a quedar dormida a los 15 minutos. Regresó ese ventarrón extraño y los golpes regresaron. Esta vez empujaban también la puerta de mi recámara con gran fuerza. Mi hija despertó y asustada llamó nuevamente a emergencias. Esta vez, en lo que llegaban, salí yo. Nuevamente no había nada, ni siquiera aire. Al otro día leí en las noticias que a varias personas les había pasado cosas extrañas y similares a lo que a nosotros. Todos notaron la luna y el viento extraño. A los 3 días, en la fecha indicada, apareció la luna roja, pero esta vez no pasó nada. Aunque debo decir que no parecía en nada la luna que nosotros vimos esa noche. Tal vez a alguien le pasó algo parecido o me pudiera dar una explicación a lo que pasó. Esto sucedió este año. Pueden checar en internet en la sección de noticias. Muchas gracias. En la casa de Tita. ¿Qué edad tenías cuando experimentaste por primera vez la sensación de escalofríos en el cuerpo por algo que te causó miedo y que evidentemente fue algo paranormal? Yo tenía 6 años y aunque fue algo muy simple, me dejó los pelos de punta. Fue en la casa de mi abuelita materna, mi abuelita Tita. La casa de Tita era súper grande, tenía la fachada de casa antigua de pueblo. Fue construida alrededor de 1840 y escondía historias que nos causaban pesadillas. Tenía un patio central repleto de macetas con anturios de todos los colores, rodeado de pasillos largos. Debajo de uno de los pasillos encontraron un túnel que al parecer era usado para esconder a las mujeres y niños en tiempos de guerrillas, y pilares altos que sostenían un gran techo con vigas de madera. La entrada era un portón gigante blanco que al anochecer aseguraban cruzándole una barra pesada de metal. Seguía un pequeño pasillo y después una puerta de herrería que en mi ciudad le llaman zaguán. Por lo regular, durante el día dejaba el portón abierto y el zaguán era la protección para que nadie pasara. Por cierto, en ese zaguán a mi mamá le pasó algo que ya les contaré en otra ocasión. La cocina estaba al fondo, en una de las esquinas de la casa,
pero quedaba justo frente a la entrada atravesando el patio de las macetas. Todos los muebles y gabinetes de la cocina eran metálicos, así que hacían un ruido muy particular al abrir y cerrar las cajoneras. En especial la de los cubiertos, porque siempre se atoraba al intentar abrir o cerrar. Yo solía pasar la mayoría de mis tardes en la casa de Tita, porque mi mamá y mi tía tenían una tienda de ropa y accesorios para niños y niñas y el local estaba a un costado de la casa. De hecho, ese local anteriormente era parte de las habitaciones de la casa, pero con el tiempo modificaron la construcción y parte del frente de la casa se convirtió en dos locales comerciales. En ocasiones, cuando había mucha gente en la tienda, se podía escuchar el borloteo de la señora aludiendo lo bien que le quedaba el modelito a su hijo o a su hija. Recuerdo que ese día llovía, desde que había despertado en la mañana. Cuando llegué del colegio, me sirvieron la comida y al terminar me tiré a dormir una siesta en la cama de Tita. Para mí era la cama más cómoda del mundo porque te causaba la sensación de que te hundías entre las cobijas y con esos climas lluviosos era simplemente perfecta. Pues dormí como 3 horas. Al despertar fui al baño y me percaté de que la lluvia había parado. Eran ya como las 6:30 de la tarde y de repente escuché que alguien estaba peleando con el cajón de los cubiertos. Al parecer estaba muy atorado y no lo podía abrir o cerrar. El ruido había sido tan fuerte que me hizo brincar. Supuse que era Tita. Regresé a la habitación y prendí la televisión. Habrán pasado unos minutos cuando se volvió a escuchar el ruido del cajón y los cubiertos chocando entre ellos como si los movieran con la mano y estuvieran buscando alguno en particular. Eso me hizo gritarles desde la habitación a mi abuelita: «¡Tita! ¡Tita!», una y otra vez, y nadie respondió. Supuse que estaría ocupado preparando algún postre. Se me fue la onda viendo la televisión y después de un rato insistí: «¡Tita! ¡Tita!», y nada. Pero en esta ocasión, al no obtener respuesta, se me erizó la piel. Muerto de miedo, pues recordaba las historias que nos habían contado, que las reservaré para próximos relatos, me acerqué a la puerta de la habitación para asomarme a la cocina, esperando ver a mi abue, y justo cuando asomé la cabeza se volvió a escuchar el cajón de los cubiertos, y ahora también se escuchó cómo cerraron una de las puertas de los gabinetes. Temblando de miedo, desde el marco de la puerta y detrás de la cortina de hoyuelos, le grité de nuevo a Tita, pero al no responderme nadie, me eché a llorar. Y habré pegado un grito tan fuerte que me escuchó mi tía hasta la tienda. Más tardaron en llegar cuando yo ya estaba escondido en el fondo del armario. Cuando llegó mi mamá y me pude tranquilizar, les conté lo que había pasado. Y cuando fueron a revisar, el cajón de los cubiertos estaba abierto y todo lo de adentro desacomodado. Nadie supo explicar lo que había sucedido, y dijeron que tal vez estaba abierto el cajón y algún ratón se había metido, pero sus caras decían otra cosa. Desde entonces me daba muchísimo miedo quedarme solo en la casa de Tita. Desperté en una habitación vacía y pobremente iluminada, acompañado de una mujer llorando en el extremo opuesto del cuarto. Frente a mí estaba la única puerta, pero no podía salir. No porque estuviera cerrada, sino porque cada vez que me acercaba a la puerta, la mujer dejaba de llorar y empezaba a sonreír. Antes de pasar a la última vivencia, les recordamos que nos sigas en nuestras redes sociales. En el primer comentario te dejaré los links. También que compartas, un like y un comentario de nuestros videos nos ayuda a que crezca este proyecto junto con ustedes. Sin más por decir, continuamos. Te voy a llevar a un lugar especial.
Íbamos en preparatoria cuando nos llegó la moda de jugar con la ouija. Era un colegio de religiosas, así que el morbo de un tema tan prohibido nos causaba curiosidad extra. Un día Lucía llegó con una, se la había prestado una amiga. Recuerdo que cuando la vi me causó escalofríos, pues la dueña de la ouija había jurado y curado con su propia sangre a manera de ritual y la había embarrado por todo el tablero. Créanme que eso se le agrega varios grados de terror a los momentos de sesión. Casi siempre nos reuníamos en la casa de Fer cuando salíamos de clases. Vivía prácticamente a la vuelta del colegio y a su mamá le gustaban todos estos temas esotéricos, así que nos dejaba jugar en su sala. Y en muchas ocasiones también participaba. La verdad, y para ser honesto, en esas ocasiones jamás sentí que se moviera, cuando era mi turno, pero aún así nunca dejé de creer que a través de este tipo de oráculos se pueden mover energías de bajo astral. Una tarde nos reunimos varios amigos y nos fuimos a jugar a un fraccionamiento que está a las afueras de la ciudad. El Mirador. Es bastante antiguo, las calles son empedradas y las casas en su mayoría bastante grandes. Tiene varios parques con áreas verdes y es famoso por sus mansiones abandonadas y las historias de terror que las envuelven. Casi siempre hace frío, porque está rodeada de bosques de pinos y al amanecer y anochecer casi siempre hay neblina. Elegimos uno de los parques más alejados y más solitarios para jugar, sin que nadie nos molestara, ya que los guardias no llegan hasta allá con regularidad. Yo creo que eran cerca de las 6 de la tarde cuando llegamos al lugar. Era un día gris y hacía viento como de lluvia. Elegimos unas bancas viejas de concreto para ponernos a jugar. Sacamos la tabla de la mochila y empezamos. Recuerdo que haciendo un tipo de ritual nos tomábamos de las manos y repetíamos una frase varias veces. Algo así como el poder de 3 veces 3. Y prendíamos una vela. Al inicio todos reíamos entre bromas nerviosas hasta que las cosas se pusieron raras. Después de intentar varias veces todos, el apuntador se movió, pero no decía nada, solo se movía y hacía movimientos circulares. Cuando me tocó de nuevo intentarlo, oh por Dios, por primera vez sentí que se movía. Fue una cosa de segundos, pero aún así puedo recordar perfectamente la sensación de flotar del apuntador. Es como si juntaras dos imanes por la misma cara, y la energía que sientes de no poder juntarlos es lo mismo que sentí entre el apuntador y la tabla. Y sentir eso me hizo quitar las manos. Aunque eso no se debe de hacer, porque una vez abierto el canal, debes cerrarlo. Después, cuando fue el turno de Pau y Rafa, la tabla empezó a dar mensajes. Realizábamos las típicas preguntas. ¿Hay algún espíritu que quiera comunicarse con nosotros? Y señaló sí. ¿Eres hombre o mujer? Y deletreó hombre. Después solo señalaba letras al azar, hasta que Rafa le preguntó que si se podía manifestar y respondió que sí. Cuando escuché la pregunta recuerdo que volteé a ver a Lucía y tenía cara de susto, pues pedirle a un espíritu que se manifieste nunca es buena idea. Y así fue. Lo primero raro que sucedió fue que empezaron a ladrar los perros de las casas que estaban cerca. Creímos que había sido casualidad y volvieron a hacer la petición. Nos quedamos en silencio y observando alrededor por si detectábamos cualquier señal y empezó a hacer mucho aire y se escuchaba un sonido parecido al de las latas de aluminio cuando ruedan por el piso. Pero como estaba nublado, volvimos a creer que era coincidencia. Le preguntamos que si era él quien estaba haciendo eso para manifestarse y su respuesta nos puso los pelos de punta. De repente puso sí. En ese momento alguien dijo que dejáramos ya de jugar, pero Pau y Rafa ya estaban muy metidos en el tablero y preguntaron el nombre del espíritu y su respuesta fue: si no huyen, yo los voy a...
Desde que me di cuenta de lo que estaba escribiendo empecé a sentir muchísimo frío en la espalda y en ese instante, y sin esperar a que terminara de señalar lo que ya sabíamos que iba a poner, de un movimiento Carla agarró la ouija, la metió a la mochila y en un segundo ya estábamos todos corriendo alejándonos del lugar. Solo recuerdo escuchar que alguna de las niñas gritaba. Cuando estábamos ya bastante lejos del lugar y algo cerca de la entrada del fraccionamiento, nos detuvimos en una casa de una amiga, Greta, aún notablemente agitados por los que nos acababa de suceder, nos preguntó que qué teníamos y entre gritos y risas nerviosas le platicamos lo que nos había sucedido. No lo podía creer. También aprovechamos para utilizar su teléfono y pedir un taxi, pues ya se había hecho tarde y estábamos algo retirados de la ciudad. Pero después de varios intentos a diferentes compañías de taxi de la ciudad, la llamada jamás se enlazó y decidimos salir a buscar uno. Que por la zona no pasaban muy seguido, pero era la única opción. Por suerte, al salir del fraccionamiento, un taxi se detuvo y tomamos el servicio. Era un auto pequeño, apenas cabíamos en la parte de atrás. Íbamos Carla, Paulina y yo, y sobre las piernas de Carla iba Didier y sobre mis piernas Lucía. En el asiento de adelante iba Rafa, ya que era el más alto de todos. El viaje inició, pero nadie había dicho hacia dónde nos dirigíamos. Solo hay un camino para bajar a la ciudad y por ahí íbamos. Se sentía una energía rara por parte del conductor. Era un tipo de cabellos lacios, visiblemente sucios. Tenía la piel morena y lleno de cicatrices de acné. Tenía las uñas de las manos amoratadas, como si se las hubiera machucado con algo, y las puntas eran ligeramente afiladas. El auto tenía un olor extraño, como a tabaco mezclado con aroma a incienso, y en el tablero tenía pegadas sin fin de estampillas y figurillas de santos y algunos personajes bíblicos y esotéricos como los de una santa muerte. De repente, el taxi a través del espejo retrovisor se nos quedó viendo y nos dijo: «Yo conozco a su amiga», lo que causó el asombro de todos y Rafa exclamó: «¿Cómo así? ¿A cuál de todas?». A lo que el chofer respondió: «A la que traen en la mochila. Yo la conozco bien y ella me conoce a mí, pero no es buena». En ese momento creo que todos entramos en shock y nadie supo qué decir. El taxi seguía avanzando por las curvas que bajan al centro de la ciudad. Se notaba que se había puesto nervioso y la frente se le había llenado de diminutas gotas de sudor, cuando de la nada empezó a repetir unas palabras que parecían una oración en otro idioma, y cuando nos dimos cuenta llevaba la mirada agachada. No veía el camino, pero seguía manejando. De un momento a otro volvió a vernos por el espejo retrovisor y nos repitió que no jugáramos con ella, que no era buena. La verdad, no recuerdo quién ni en qué momento le dijimos qué ruta tomara. Solo recuerdo que en un punto alguien dijo que la casa de Denise, otra amiga, estaba muy cerca y le pedimos que nos llevara para allá. Ya nos queríamos bajar todos. Al llegar a la casa de Denise y el auto al detenerse, todos salieron disparados del taxi, como si hubieran visto un muerto, menos yo porque me tocó pagar. Al estirar la mano y darle el dinero al chofer, noté que Rafa se había quedado en un estado como hipnótico. Tenía la mirada ida y le dije: «Ya llegamos, Rafa», y el chofer volteó a verlo y le puso una de sus manos de brujo en el hombro y le dijo: «Tú no te vayas, te voy a llevar a un lugar especial». Cuando escuché eso, lo único que dije en un grito fue: «¡Rafa, vámonos!». Y eso lo hizo reaccionar aunque un poco zombie. Abrió la puerta y nos bajamos al mismo tiempo del taxi. En cuanto cerramos las puertas, de un golpe el taxista me volteó a ver y arrancó, pero alcanzamos a notar el número de unidad. En ese momento Denise ya nos había abierto la puerta de su casa y no le dimos tiempo de decir una palabra cuando todos entramos corriendo sacados de onda y asustados por lo que acabamos de vivir. Cuando le contamos a Denise la historia completa, decidió hablar a la compañía de taxis y reportar el comportamiento extraño del chofer.
pero solo nos terminamos asustando más. Al darle la matrícula a la telefonista, nos confirmó que el número de unidad que le habíamos proporcionado no pertenecía a su flotilla de taxis. Y en estas noches escalofriantes de abril, el equipo de vivencia te desea buenas noches.